Buenas tardes. Como director general de Fundación Ibercaja, es un auténtico placer volverles a dar la bienvenida a esta su casa, a este magnífico patio renacentista, el Patio de la Infanta, que pueden considerar su casa. Con más razón, si cabe, para clausurar esta edición de ciclos Retos para el futuro, España en el mundo del siglo XXI, organizado por Fundación Ibercaja y coordinado por José María Serrano, catedrático de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a quien quiero volver a agradecer y mostrar mi agradecimiento por la colaboración en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, querido José María. Muchas gracias también al ponente que participa hoy en esta sesión de clausura, don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Bajo el título 10 años del reinado de Felipe VI, abordarán esta primera década de su reinado, que se cumple precisamente en este mes de junio. 10 años complicados para un rey ejemplar, en los que, como a continuación detallarán, se han sucedido diferentes problemas nacionales e internacionales y situaciones complicadas a las que ha tenido que hacer frente como monarca, jefe del Estado de todos los españoles. También, si me permiten, ha sido testigo de relevantes momentos para nuestra entidad, para Fundación Ibercaja, como fue su visita con motivo de la inauguración de Mobility City y de la reinauguración del Pabellón Puente. También tuvimos el honor vino a nuestra casa también para otra reinauguración, como fue la del Museo Goya, con la exposición Goya y Zaragoza. Si me permiten, y aquí sí que quiero decir unas pequeñas palabras, unas pocas palabras sobre la conferencia y el tema que se va a tratar hoy. La verdad que son 10 años ejemplares. Creo que se debatirán, se comentarán 10 años ejemplares, que esperemos que los próximos 10 años, querido Santiago, querido profesor, estaremos encantados de invitarte en el año 2034 para que nos des la conferencia y sea la sesión de los maravillosos y excelentes 20 años del reinado de nuestro rey Felipe VI. 10 años que han sido maravillosos y también, permítanme una pequeña licencia en esta oportunidad de hablarles, 10 años donde también al lado siempre de un gran hombre hay una gran mujer, como al lado de una gran mujer hay un gran hombre. En ese sentido también el papel tan importante y fundamental no solamente de Su Majestad el Rey como jefe del Estado, sino también de Su Majestad la Reina Doña Leticia. Hace poquitos días tuvimos el honor de tener a Su Alteza la Princesa Leonor en Zaragoza, donde se está formando en la Academia General Militar y donde hemos visto una princesa que lleva un gran camino de que tengamos una gran reina. Dentro de muchísimos años tenemos un gran rey, dentro de muchos años, pero un gran papel de formación elaborado y llevado desde el principio también de unos padres que quieren a su hija y preocupados también por la formación de lo que va a ser y será la futura reina de España. Y en ese papel tan importante está también el de la reina madre, si me permiten, el de Su Majestad la Reina Doña Leticia. A lo largo de las semanas anteriores, reconocidos expertos y profesionales han abordado en asuntos como el problema territorial en España, el reducido crecimiento económico actual o los dilemas a los que se enfrenta Europa hoy en día, poniendo hoy el broche final con este diálogo sobre el 10º aniversario del reinado de Felipe VI. El ciclo Retos para el futuro tiene como principal objetivo promover y difundir el conocimiento, el intercambio de ideas y el debate sobre cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y científicas cruciales para el futuro de España. Como saben, desde nuestra entidad tomamos como un importante compromiso el acercar el conocimiento a toda la sociedad a través de este ciclo. Ofrecemos la posibilidad de conocer los distintos puntos de vista desde los que se analiza
la realidad para así tener una imagen completa de la actualidad y el futuro más inmediato a nivel social, político y económico. No quiero extenderme más, ya antes de ceder la palabra a José María Serrano y por concluir en esa pequeña licencia del título de la conferencia y lo que se va a debatir, decir que, además del excelente rey que tenemos, hay una Casa Real, un equipo que hace funcionar y que funcione también y tengamos esa apreciación. En estos momentos tenemos también el gran honor de tener un zaragozano al frente de la Casa Real, como es Camilo Villarino, llevando los grandes pasos de su antecesor, profesionales tan queridos y tan grandes profesionales como, por citar a algunos, como Miguel Ángel Herraiz, Miguel Herraiz o Bernardo de Lizaur, son grandes profesionales que hacen que nuestro querido rey pueda hacer la función tan ejemplar como la que está realizando y ha realizado en estos 10 años. Muchas gracias, querido José María. Por favor, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido José Luis. Dos agradecimientos y dos breves presentaciones por mi parte ahora para empezar. Primero a la Fundación Ibercaja y a José Luis Rodrigo por hacer posible que este ciclo esté funcionando este año. También, en segundo lugar, a Santiago Muñoz Machado por haber aceptado venir a clausurarlo. Probablemente ninguna otra persona podría hacerlo con más autoridad que Santiago Muñoz Machado, la clausura de este ciclo de 10 años, de los 10 años tan complicados que hemos vivido y el momento en el que nos encontramos. Y dos, decía, presentaciones breves. Una primera, el acto a continuación intervendrá el profesor Santiago Muñoz Machado y después haremos un pequeño coloquio para abundar sobre alguno de los temas que él haya mencionado en su presentación. Y segunda parte, la presentación del propio conferenciante, que es una de esas cosas extrañas donde se produce una inversión de los términos, porque aquí el más conocido sin duda es Santiago Muñoz Machado y el que lo presenta es el que tiene que darlo a conocer, aunque ya es suficientemente conocido. Presentar a Santiago Muñoz Machado es mucho más complicado de lo que parece, porque en su biografía lo que sobra es la abundancia de trabajos, de hechos, de datos y de logros. Y por consiguiente uno tiene que elegir y eso siempre es complicado. Santiago Muñoz Machado, cuando uno ve su biografía, se da cuenta de que ha hecho muchas cosas y se da cuenta de algo más, que encima las ha hecho bien todas. De modo que eso es la primera parte de la presentación. Si hubiera que hacer esta presentación hace 20 o 25 años, yo habría empezado diciendo que Santiago Muñoz Machado es un jurista ilustre, que empezó su carrera como jurista haciendo las oposiciones a técnico de la Administración Civil y seguramente una de las cosas que hicieron que su carrera luego transcurriera muy bien es que hizo las prácticas en Zaragoza, en el gobierno civil, y aquello seguramente fue definitivo para el éxito posterior. Después ha sido catedrático, como ya ha dicho José Luis, catedrático de Derecho Administrativo, pero algo más que catedrático, porque ha sido un gran tratadista de Derecho Público, el gran tratadista español de Derecho Público, como que sus obras jurídicas las está publicando completas, nada menos que la editorial del Boletín Oficial del Estado, que yo alguna vez me he preguntado si eso las convierte en leyes, no lo sé. En todo caso, indica la calidad indiscutible de su obra. Pero, además de todo eso, Santiago Muñoz Machado es académico, como ya se ha dicho, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero también de la decana de las academias, también de la Real Academia Española, de la que además es director.
y la Real Academia Española, como Santiago Muñoz Machado ha dicho algunas veces, tiene una gran ventaja sobre cualquier otra institución cultural española, y es que está por encima del Museo del Prado. Y por consiguiente eso le da a la Real Academia un papel importantísimo en la cultura española. Además es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son, o que en conjunto es, una verdadera potencia cultural. Decía que si hubiera que presentarlo hace 20 o 25 años hubiera empezado diciendo que era un jurista magnífico, un jurista respetadísimo. Sin dejar de serlo, además ahora es un polígrafo, porque ha escrito una enorme cantidad de trabajos y una enorme cantidad de libros de gran calidad y además de gran extensión, muchos de ellos. Solo hace falta pensar en la biografía de Cervantes. Por algunos de ellos ha recibido nada menos que el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Nacional de Historia, lo cual significa efectivamente que es un autor importante y reconocido. De todos sus libros de ensayo me gustaría citar en particular los que hizo, los informes sobre la crisis del Estado, de los que hoy seguramente tendremos alguna referencia, el informe sobre España, el Cataluña y las demás. Un momento importante en la consideración que en la doctrina académica ha tenido los problemas constitucionales de España. También hablamos la misma lengua, que es uno de los libros en los que él se ha dedicado a hablar de Hispanoamérica. Ahora mismo está terminando otro sobre el mismo tema y que lo convierten en un auténtico especialista en el tema hispanoamericano. Pero no solo ha hecho libros de ensayo, como lo que estoy diciendo, sino biografías. He citado ya Cervantes, pero también a Sepúlveda, el cronista del emperador, y muchas más cosas, muchos más libros. Uno pequeño pero precioso en el doble sentido de la palabra, por el contenido y por la forma, que es La peste, El poder y la peste, de 2020, o libros sobre caza o sobre toros o sobre múltiples cosas, incluso una novela, Río Frío. De modo que efectivamente creo que es uno de los autores españoles en este momento que ha hecho más obra y más obra bien hecha. Pero además, como es persona que tiene compromiso con su tiempo y con su sociedad, pues él creó y dirige una revista que es El Cronista, que es una revista que tiene una enorme capacidad de influencia en la vida colectiva española. Hace unos pocos meses apareció un número doble dedicado al 45 aniversario de la Constitución, donde Santiago Muñoz Machado es capaz de reunir a una enorme cantidad de expertos de las más diversas ideologías y posiciones políticas o doctrinales. Y ahora mismo está en imprenta y en los próximos días saldrá otro número del Cronista también sobre los 10 años del reinado de Felipe VI, del rey Felipe VI. De modo que yo creo que eso es también un servicio que presta a la comunidad y es un servicio por el que todos le debemos agradecer. Nada más. Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar de Ceratril un ratito y luego vengo a sentarme y conversamos. Lo del atril es porque a estas horas de la tarde conviene estar de pie. Muchas gracias, José María, por conocer también mi biografía y mi bibliografía y contarla con tanto esmero. Muchas gracias a la Fundación por la invitación a estar un rato con ustedes esta tarde. Como ha dicho el profesor Serrano, estoy terminando de editar un volumen de la revista
una de las revistas que dirijo, la más bonita, porque tiene mucha luz y mucha iluminación, El Cronista del Estado de Derecho, que está dedicada a los 10 años del rey Felipe VI, una valoración hecha por 45 plumas insignes de 45 personajes, no de la política, sino de la intelectualidad española, profesores universitarios, académicos, lo que antes se llamaban intelectuales, en el mejor sentido de la palabra. Ellos han hecho una valoración, les remito a esa revista cuando salga, no dejen de verla, porque además es hermosa de manejar. Ha hecho una valoración de los 10 años del rey muy encomiástica, como es natural. No hay de esos 45, yo he pedido 45 respuestas sin poner tema, sin indicar cómo tienen que hacer y cada cual que dijera lo que le parecía. Solamente les he puesto como límite que no me escriban más de 4.000 palabras para que quepamos todos dentro de un volumen razonable. Y todos han hecho análisis encomiásticos del papel del rey en este tiempo, como no puede ser de otra manera, dado que el comportamiento del monarca ha sido excelente en todos los términos. No se puede exigir más realmente a un jefe del Estado tan austero, tan comedido en todo, tan inteligente, tan bien preparado y tan útil para España en los momentos en que hemos estado en crisis. Dejo para el coloquio que tenga después con José María Serrano el entrar en otros temas, pero por mi parte, dado que hay tantas cosas que comentar, he preferido elegir 3 asuntos concretos que me han parecido los más destacables de este periodo de la monarquía felipista. Digo que los 3 hechos más notables ocurridos durante los 10 primeros años del reinado de Felipe VI son la sublevación de los nacionalistas catalanes, la pandemia de COVID y el juramento ante las Cortes Generales de su hija Leonor como princesa de Asturias. Estoy convencido de que los 2 primeros no van a ocupar mucho espacio en los libros de Historia General de España. Será difícil que recuerden la frustrada acción separatista ocurrida en Cataluña por el nulo efecto internacional de la Algarada y el ingenuo planteamiento de la Declaración de Independencia formulada con la evidente convicción de que era irrealizable. No había ninguna nación europea que amparara el golpe, a diferencia de lo que ocurrió en 1640 con el levantamiento de los segadores que lideró Pau Claris hasta que lo envenenaron, apoyado por la monarquía francesa, con la que no tardaron en romper porque era más centralista que la castellana. También contó con el apoyo de la efímera monarquía de Carlos III de Austria, a quien se había jurado fidelidad en Barcelona en 1707. Decidió marcharse Carlos en 1711 cuando lo eligieron emperador y dejó Cataluña al cuidado de su amada esposa en señal de afecto por la tierra. Había contado con la colaboración de la reina Ana de Inglaterra, pero cuando Rafael Casanova entregó la bandera de Santa Eulalia en 1714 a las tropas de Felipe d'Anjou, ya investido como Felipe V de España, la calentura austracista desapareció. La decisión de plantear una acción unilateral de independencia en un territorio integrado en el Estado español desde hacía 500 años era una extravagancia que no podía ser secundada por la Unión Europea ni por ningún Estado influyente. Cabe suponer que no pasará a la historia, a los libros de historia, más allá de las anotaciones que haremos en los ensayos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional por haber dado lugar a la primera aplicación de las medidas de intervención previstas en el artículo 155 de la Constitución de 1978. Es más probable que ocupe algún espacio mayor en el recuerdo colectivo la Ley de Amnistía, aprobada el 29 de mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados, tanto si produce los efectos que auguran sus defensores como los que pronostican sus detractores. Los primeros aseguran que servirá para arreglar la convivencia dentro de Cataluña y de ese territorio con el resto de España, lo cual, de ocurrir,
será algo magnífico que acabará con reclamaciones que de un modo u otro no han cesado desde el compromiso de Caspe de 1412. Los opuestos a la amnistía imputan a la decisión una afrenta irreparable a las instituciones del Estado, desde el rey a la justicia, y con más firmeza una polarización gravísima de la sociedad española que, en su mayoría, según las encuestas conocidas, es mayoritariamente contraria a la medida y al procedimiento utilizado para acordarla. Al fin y al cabo, se trata de una agrupación coyuntural de minorías reunidas en el Parlamento, entre las cuales los representantes de los beneficiarios de la medida. Tampoco son justificables los motivos reales que la explican. Las lesiones al interés general que aseguran no son menores y pasarán a la historia de nuestro tiempo. Por lo que concierne a la epidemia de COVID, es claro que representa un retorno de riesgos sanitarios que nuestras opulentas sociedades daban por erradicados. Ha sido aterrador contemplar cómo la muerte señoreaba en las ciudades y en los pueblos, cómo los que podían se han refugiado en el campo o en lugares aislados, que es lo que, según hemos aprendido en la literatura clásica, se ha hecho siempre, y todos los hemos visto obligados a encerrarnos en nuestros hogares, convertidos en ergástulas privadas y espontáneas de una población amedrentada. Pero los libros de historia tienen pestes más trágicas que contar, y lo que esta última añade es la inquietante comprobación de que los gobiernos no tienen planes de defensa contra estas emergencias. También recordarán un hecho muy positivo, el formidable desarrollo de la industria farmacéutica, que ha conseguido en poquísimo tiempo vacunas eficaces contra las enfermedades, contra esta enfermedad concreta. Como en el caso de la amnistía, serán también los libros de derecho los que sigan discutiendo si era razonable declarar en un caso de emergencia sanitaria el estado de alarma, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. El hecho histórico más trascendente de lo que va corrido del reinado de Felipe VI es el juramento el 31 de octubre de 2023 como princesa de Asturias de doña Leonor de Borbón y Ortiz. Supone la continuidad institucional de la monarquía y la incorporación de una nueva generación a las altas tareas de representación del Estado español. Juró la princesa al cumplir 18 años y camino va, por tanto, de los 19. Esta edad, según opinó un personaje tan decisivo en la historia del constitucionalismo universal como Thomas Jefferson, marca el tiempo máximo que debe durar una Constitución. 19 años era para el político de Virginia, redactor de la Declaración de Derechos de la Declaración de Independencia de las Colonias de América del Norte de 4 de julio de 1776, el periodo de vida de una generación. Había llegado a este convencimiento tomando en cuenta las tablas del conde de Buffon, el naturalista más prestigioso de su época. Cuando la generación que aprobó una Constitución se extingue, sostuvo Jefferson, también la Constitución que dejó escrita debe ser sustituida por otra. La idea de Jefferson, expuesta en una maravillosa carta a James Madison y también en sus notas sobre el estado de Virginia, que contestó Madison en las páginas del Federalista, el lugar típico en el que escribían los principales revolucionarios americanos, fue secundada con entusiasmo por Thomas Paine, uno de los politólogos más importantes también de la época, en un par de libros de fama. Se convirtió en el más convincente defensor de que las constituciones no pueden pretender ser aplicadas a generaciones sucesivas distintas de la que la discutió y la aprobó. La Constitución era, para el influyente pensamiento de Paine, un hecho generacional. Se apoyaba en ideas económicas. Un padre, por ejemplo, no debe dejar deudas a sus hijos, eso lo decía Adam Smith en sus lecturas de jurisprudencia, y tampoco los gobernantes de una generación deben comprometer a los de la siguiente transfiriéndole obligaciones y deudas de cualquier clase. Y también en el pensamiento político más influyente en América, que fue el de John Locke, acérrimo defensor de la idea de que un padre, una generación, no debe celebrar pactos que aten a sus hijos a la posteridad.
David Hume, el filósofo cuya influencia sobre los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos fue muy notable, había escrito ideas más matizadas sobre este asunto de la constitución generacional. Usó una potente metáfora para rebatir la idea de que las generaciones se suceden unas a otras como si fueran bloques compactos de individuos que cobraran vida simultáneamente. Es más cierto, había escrito Hume, que una generación humana no aparece en escena toda ella al mismo tiempo y otra la sucede, como ocurre con los gusanos de seda y las mariposas. Por el contrario, las generaciones se superponen. Los hombres no son gusanos de seda o mariposas. Como la sociedad humana está en continuo flujo, cada hora unos hombres salen del mundo, otros vienen, y es necesario, en orden a mantener la estabilidad del gobierno, que la nueva progenie manifieste su acuerdo con la Constitución establecida y siga en lo sucesivo el camino con sus padres, andando sus pasos que han establecido para ellos. En la época constituyente norteamericana, quien mejor recogió estas ideas para contestar a Jefferson fue, como ya he dicho, Madison. Escribió sus razones para sostener que no existen cortes radicales entre generaciones. Las generaciones se entremezclan y conviven durante tiempo suficiente como para compartir decisiones fundamentales. En el número 49 del Federalista se opuso a considerar que cada generación tuviera que renovar la Constitución. Además de apelar a la idea de que las generaciones no cambian en bloque en una instancia que pueda determinarse con exactitud, sino que se presentan mezcladas con las precedentes y con las sucesivas, consideraba que la idea de la revisión de la Constitución por generaciones era muy desafortunada políticamente. El peligro, decía, de alterar la tranquilidad general, interesando demasiado las pasiones públicas, constituye una objeción todavía más seria contra la práctica de someter frecuentemente las cuestiones constitucionales a la decisión de toda sociedad. Las continuas asambleas constituyentes provocarían vacíos legales e inestabilidad, abriendo camino al azar y a la demagogia. Las asambleas constituyentes reiteradas difícilmente dejarían ver los deseos de la mayoría, sino más bien los deseos de la minoría, de facciones y grupos de intereses más proclives a la lucha política. Todos estos pensadores y los europeos insistieron en una idea repetitiva, la constitución generacional. En Europa, el más relevante de los contrarios a las ideas de Thomas Paine fue Edmund Burke. En sus reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1790, defiende que las sociedades no pueden prosperar separando generaciones e independizándolas completamente, separando el pasado del porvenir. Es necesario mantener, decía, el encadenamiento y continuidad del Estado. Si no existiera esta trabazón que vincula unas generaciones con otras, cito, los seres humanos no serían más que moscas en un verano. El Estado, en cuanto que se alimenta de conquistas de diferentes épocas, ha de ser, por naturaleza, intergeneracional. Las ideas que prevalecieron trataron de recoger lo más positivo de la polémica y se llegó a la siguiente síntesis. Conviene la estabilidad, pero la Constitución tiene que quedar sometida a la voluntad de las generaciones siguientes. Los filósofos que explicaron a partir de Jean Bodin la noción de soberanía dejaron muy claro que el soberano permanece esencialmente libre de cualquier vinculación que lo limite. Es propio de la soberanía poder revocar cualquier decisión anterior, incluso cuando ha sido adoptada por el propio soberano, porque no puede considerarse que un soberano pueda limitarse a sí mismo. Thomas Hobbes terminó de redondear esta idea, pero las corrientes filosóficas más conservadoras han podido sostener que una Constitución sea una norma inmutable. La idea medieval de ley perpetua fue inmediatamente desplazada por el pensamiento ilustrado y, desde luego, por el constitucionalismo. El equilibrio entre el ejercicio continuo del poder de crear constituciones y el mantenimiento incólume de las anteriores aprobadas por las generaciones antecesoras, el equilibrio lo hallaron al mismo tiempo
los padres del constitucionalismo norteamericano y los padres del constitucionalismo francés y los nuestros de 1812, que es nuestra primera Constitución. La fórmula que idearon fue muy simple: distinguir entre el poder constituyente, el de hacer la Constitución, y el poder de reformarla. El poder de reformarla, la primera función se ejerce para crear la Constitución, la segunda para la reforma. Para proteger la Constitución de las ligerezas del legislador, el poder constituido, lo que hicieron todas estas constituciones fue, incluida la Constitución de Cádiz de 1812, fue establecer un complicado procedimiento para reformarla, protegerla, estableciendo un procedimiento muy difícil de cumplimentar para reformarla. La defensa de los principios y reglas constitucionales era especialmente importante cuando se aprobaron estas constituciones, porque eran todas constituciones revolucionarias. Habían cambiado el orden social, el orden político y el orden económico precedente, el procedente del antiguo régimen en Europa. Por tanto, necesitaban que los nuevos textos en que se consumaba esa revolución se bloquearan, se blindaran y fuera difícil cambiarlo. Esto es muy visible también en el caso de España, en nuestros textos constitucionales históricos. Cuando los constituyentes han creído en nuestra historia que han aprobado una Constitución muy innovadora, revolucionaria, establecen cláusulas de reforma muy exigentes. En nuestra tradición esto ocurrió con la Constitución de 1812, con la Constitución de 1869, con la de 1931 y con la vigente de 1978, que también es revolucionaria en la medida que corta con un sistema de autócrata de gobierno, que fue el precedente, cuyos valores no quería que se repusieran después de la Constitución. Por el contrario, cuando las constituciones son conservadoras, no innovan grandemente, sino que establecen principios en el régimen de continuidad, hacen más fácil su variación, hacen posible que sean modificadas sin un procedimiento demasiado severo. Así ocurrió en nuestra historia con las constituciones de 1834, 1845 o 1876. No se establece en estos casos ningún procedimiento especial. Un caso bastante especial, sin embargo, es cuando no hay una Constitución escrita. Cuando hay una Constitución escrita, como pasa con la Constitución de Inglaterra, el problema es cómo se produce la adaptación a los tiempos. La observación de que había constituciones fáciles de variar o de modificar y otras que están a disposición del legislador ordinario fue algo que se apreció en la teoría política a finales del siglo XIX con mucho éxito a partir de un ensayo de James Bryce que establecía la distinción entre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Las primeras, las que eran difíciles de modificar; las segundas, las que se modificaban por el legislador ordinario sin mayor esfuerzo. La Constitución de Inglaterra, como acostumbraban los autores a llamar al conjunto de normas que forman la ley fundamental en aquella nación, está integrada fundamentalmente por costumbres, pero también por leyes parlamentarias y por convenciones, que son algunas muy difíciles de modificar cuando se trata de costumbres, el common law, llaman allí, y más fáciles si se trata de leyes del Parlamento. La idea de Bryce sobre la rigidez constitucional ha sido importada a toda Europa a pies juntillas porque era una propuesta fértil desde el punto de vista intelectual. Pero la aplicación al caso práctico ha sido distinto porque mi tesis es que realmente la rigidez, los procedimientos de reforma rígidos no han llegado a aplicarse nunca. Pero traídas todas estas cuestiones que acabo de recordar, a la incorporación de la princesa Leonor a la vida constitucional española, podría concluirse que representa una nueva generación que está vinculada por la Constitución de 1978, que es la que se promulgó en tiempos de su abuelo y ha cuidado con primor su padre, el rey Felipe VI, y que va a tener que aceptarla tal y como se la han dejado sus antecesores, salvo que pueda activar unos complejísimos procedimientos de reforma que nunca se han utilizado, con las singulares excepciones de dos preceptos concretos, ni parece que puedan aplicarse en el futuro debido a la negativa a abrir la vía de reforma constitucional por las principales fuerzas políticas, que como bien saben
no son capaces de ponerse de acuerdo sobre esto, por más que la Constitución necesite una puesta al día. Sin embargo, sería un error concluir que la Constitución de 1978 es un texto resistente a los cambios generacionales. La Constitución de la princesa Leonor no será igual a la Constitución de su padre. Niego, al afirmar esto, que las constituciones solo se cambien cuando se aplican los procedimientos de reforma. Estaría dispuesto a defender lo contrario. Raramente cambian de modo sustancial utilizando esos procedimientos. La idea de la reforma constitucional, tal y como la concibieron los padres de las constituciones norteamericana de 1787, francesa de 1791 y española de 1812, quedó superada ampliamente a lo largo del siglo XIX, cuando se comprobó que las constituciones se adaptan a cada generación y que lo hacen irremediablemente. Quizá la primera constatación ocurrió en Inglaterra, porque allí era donde más extendida estaba la idea de que había una parte de la Constitución que era perpetua, integrada por el common law, nunca había sido modificada. Los ingleses creyeron siempre que la suya era una Constitución histórica formada a lo largo de generaciones y que no había cambiado sustancialmente nunca. Y los teóricos establecieron criterios para identificar las características fundamentales que durante años fijaron eso que ellos llaman el balance of power, el balance de poderes, el contrapeso de poderes, según una fórmula que había construido Blackstone, que era el mayor de los teóricos de derecho público en aquel país. Desde el principio del siglo XIX, sin embargo, muchos tratadistas observaron que esto del balance of power se había desmoronado en la práctica. Un poder dominaba sobre los demás, o más de uno de ellos actuaba sin atender el equilibrio o la separación. Fue un teórico, Thomas Erskine, el que aseguró con más contundencia que, aunque no se había producido un cambio formal, las prácticas políticas habían dado lugar a una Constitución completamente nueva. Esta observación la siguieron luego otros muchos hasta llegar al influyente libro de Sir Walter Bagehot, que es uno de los constitucionalistas más eminentes del país. Lo que resultó difícil a los autores de la época fue resolver cuándo las modificaciones de la Constitución, que afectan tanto al núcleo histórico intangible, son una creación constitucional, son una creación de una Constitución nueva, o cuando es una reforma. Las tribulaciones acerca de cómo entender esto se acabaron gracias a que a finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, en Alemania fundamentalmente se generó una doctrina que resolvía la cuestión. Era la doctrina de las mutaciones constitucionales. El primer autor que la pone en práctica la explica Georg Jelinek, que distingue entre la reforma constitucional y la mutación constitucional. Las mutaciones constitucionales, decía Jelinek, son transformaciones informales que se producen en las constituciones y que no son objeto de una reforma explícita. Escribió el autor: por reforma constitucional entiendo la modificación de los textos constitucionales producidas por acciones voluntarias e intencionadas, y por mutación de la Constitución entiendo la modificación que deja indemne su texto sin cambiarlo, que se produce por hechos que no tienen que ir acompañados por la intención o conciencia de tal mutación. Para no hablar un poco en abstracto, les diré que en los tiempos del rey Juan Carlos I se produjeron en España dos grandes mutaciones constitucionales. Variaron la Constitución muy esencialmente, al menos la orientaron en un sentido determinado. La primera de ellas fueron los pactos autonómicos de 1981 y 1992, y el segundo, la adhesión de España a la Unión Europea en 1986. Los pactos de 1981 impulsaron en todo el territorio del Estado la creación de comunidades autónomas con criterios de organización y competencias homogeneizados, salvo la especialidad de las comunidades históricas y el caso de Andalucía, que se puso a su nivel gracias al referéndum del 28 de febrero del 83. Y por lo que se refiere a los pactos autonómicos de 1992, su virtud fue uniformar el régimen de las competencias y las transferencias de servicios,
La Constitución de 1978, aquí está la mutación, permitía otras variantes, dejaba abierto el abanico para otras soluciones. Pero, como también han manifestado reiteradamente los parlamentarios que participaron en el proceso, en el debate constituyente, no era en la concepción de los constituyentes un sistema uniforme necesariamente lo que tenía que salir de la Constitución. Aquello que se hizo en los pactos fue establecer un modelo que se denominó despectivamente café para todos, que no estaba, sin embargo, como una solución necesaria en la Constitución. Se implantó en base a una convención, a un acuerdo de las fuerzas políticas. La segunda gran mutación ha sido la del ingreso de España en la Comunidad Europea. Esa mutación, personalmente, la vi pronto porque dediqué a este asunto un libro que titulé La Unión Europea, las mutaciones del Estado, que se publicó en la Alianza Editorial en 1993. La activación de un precepto de la Constitución, el artículo 93, que permitía a España adherirse a los tratados constitutivos de la Comunidad Europea, permitía la entrada en España masivamente de muchas normas, muchos principios, muchas regulaciones, todas las que produce todos los días la Unión Europea, que rigen directamente en nuestro país y que son ahora más normas que las que produce el propio Estado y las comunidades autónomas. Y estas normas pues abren caminos nuevos, desarrollan actividades, diseñan políticas muy variadas, sin que se haya hecho una reforma constitucional. Tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional, que se pronunciaron sobre este asunto en su día, dijeron que no hacía falta utilizar el procedimiento de reforma porque hay una habilitación suficiente en el artículo 93. En todo caso, aunque la habilitación para incorporarnos a los tratados constitutivos fuera suficiente, lo que es muy nuevo cada día es la creación de derecho que afecta también a las libertades fundamentales, que se produce en sede europea. En fin, no voy a hacerles un recorrido complementario sobre otras muchas mutaciones que pueden apreciarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional sobre los conflictos que se le someten hace una jurisprudencia que llaman los técnicos creativa. Dice cosas que son puramente aplicativas, deducibles de una interpretación natural de la norma, pero también crean soluciones, encuentran en las normas asuntos que son creativos, soluciones que son creativas, no son identificables a primera vista en la ley o en la Constitución. En la época del rey Felipe, ya he dicho que no ha habido mutaciones de la Constitución tan aparatosas como estas recordadas, que lo han sido en gran medida, pero también se han producido situaciones de hecho amparadas a veces por normas y otras no, que suponen variaciones con respecto de la protección de las minorías culturales. Pongamos, por ejemplo, la regulación de la lengua propia de los territorios que tienen estatutos bilingües. Los constituyentes del 78 elaboraron, sin duda posible, una constitución de las que los constitucionalistas llaman rígidas, porque modificarla por la vía del procedimiento establecido en el artículo 168 es prácticamente imposible. Pero el tiempo y las transformaciones del constitucionalismo moderno nos han llevado a una Constitución notablemente flexible que permite que se introduzcan en ella cambios mediante convenciones y mediante mutaciones. Esta será la Constitución de la Reina Leonor y su generación. He propuesto por mi parte yo una clasificación de constituciones que distingue entre las constituciones revolucionarias de la primera época, que fueron la francesa de cuando su revolución, la norteamericana de cuando su independencia y la española de 1812, que son estas revolucionarias las que rompieron con los lazos del antiguo régimen, generaron una sociedad nueva y se protegieron frente a cualquier revocación de lo decidido. Las sucesoras son las constituciones que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Son generaciones que alguien ha denominado New Generation, de la nueva generación, que se caracterizan porque han protegido mucho más los derechos fundamentales, han establecido garantías especiales, han creado tribunales constitucionales en defensa.
Ahora, sin embargo, estamos en el tiempo de una nueva generación de constituciones que son resultados de la adaptación de las anteriores a dos valores. Son las actuales multitextuales y cosmopolitas. Están profundizando estas nuevas en el reconocimiento de valores y derechos que no fueron objeto de atención por las generaciones anteriores, amplían la defensa de derechos sociales, dedican más atención a la protección del medio ambiente, aceptan normas aprobadas por organismos internacionales y supranacionales sin necesidad de reformar la Constitución para incorporarlas, amplían los derechos culturales. Al mismo tiempo que son cosmopolitas por los valores supranacionales que aceptan y por incorporar las regulaciones contenidas en textos internacionales concernientes a las minorías, al medio ambiente, a la protección de la naturaleza, también lo son porque rompe con el principio de que la Constitución tenga que estar establecida en un solo texto. No es un invento la idea de que las constituciones no se encierren en un solo texto. Francia tiene desde el inicio de su constitucionalismo dos textos, la Constitución correspondiente y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está vigente desde 1789 y se sigue aplicando con la Constitución vigente, que es de 1958. Estados Unidos, al lado de la Constitución, tiene su Declaración de Derechos y así otras muchas. No es una novedad. La novedad es que los textos que aparecen al lado de la Constitución en la actualidad no son textos aprobados por el Estado, sino textos internacionales habilitados o ratificados por el Estado, pero de nacimiento fuera del sistema parlamentario. La Constitución es pluritextual. La parte más sagrada y difícil de reformar la Constitución de 1978 era la regulación de los derechos fundamentales, pero estamos viendo ya cómo están apareciendo a escala internacional y supranacional europea derechos nuevos, cuyo reconocimiento no es explícito y están ganando vigencia sin mediar reformas. Hace unos días hemos tenido en la Real Academia Española una convención que ha tenido mucho éxito internacional sobre el derecho a comprender las comunicaciones que los poderes públicos dirigen a los ciudadanos. Es un derecho básico, la matriz de todos los demás derechos. No se puede ejercer ningún derecho si no se comprende lo que los poderes públicos le dicen. Pero junto a ello, el derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a los derechos históricos, la protección de bienes comunales, los derechos colectivos. Llamo la atención en este asunto sobre un bello libro que acaba de publicar hace poco Luigi Ferrajoli, un inteligente constitucionalista italiano, titulado La Constitución de la Tierra, donde habla con mucho entusiasmo de cómo hay que hacer una constitución supranacional que incluya valores que no han sido tenidos en cuenta por las anteriores constituciones, bienes comunes, protección de los bienes generales. Ahora estamos en el tiempo, por tanto, de las constituciones multitextuales y cosmopolitas, como ya es hoy la española desde que se incorporó a la Unión Europea. También estas constituciones son diacrónicas, quiere decir que no se elaboran todas al mismo tiempo, sino que van apareciendo sucesivamente a medida que aparecen los problemas. E incluso son diatópicas, porque unas se firman en Madrid, la otra en Londres, las demás allá en Lisboa, en la medida que van avanzando los textos constitucionales. La reforma constitucional formal, esa que aquí no se puede hacer porque no hay acuerdo político de ninguna clase, ha quedado poco a poco reducida a los cambios puramente textuales. No se puede cambiar el texto de la Constitución, el texto mismo de los artículos, sin el procedimiento de reforma, pero se puede acrecer mucho el contenido de la Constitución utilizando algunas de las vías que les he indicado. Este será el universo constitucional de la princesa Leonor. Nunca antes en la historia constitucional los cambios constitucionales han estado más abiertos a las nuevas generaciones sin necesidad de tener que superar los fuertes bastiones que los constituyentes de dos generaciones anteriores opusieron a cualquier intento de cambio. Esto es lo que tenía que decirles antes de conversar con ustedes. Muchas gracias. Mucho, ¿no? Muy bien, pues tres preguntas nada más para mantenernos dentro del tiempo habitual de estas
sesiones. Una primera sobre las mutaciones constitucionales, que me parece un tema interesantísimo e importantísimo. Y mi pregunta es, ¿está en curso o puede estar en curso otra mutación constitucional de origen distinto, no por la creatividad del Tribunal Constitucional, aunque a lo mejor lo tiene que ratificar, no por Europa, sino por pactos políticos de nuevo, pero en este caso pactos entre partidos minoritarios o algún partido mayoritario y otros minoritarios? Me refiero a que los pactos de investidura incluían algunos cambios en la relación de la política española con la del País Vasco, por ejemplo, que nos acercan más seguramente a una confederación que a un estado de las autonomías. Y es probable o es posible que haya algún tipo de pactos de este mismo estilo en el futuro para el mantenimiento del presidente del gobierno. ¿Puede haber una deriva hacia una confederación con estas dos comunidades autónomas a través de ese tipo de pactos que impliquen una mutación constitucional, lógicamente? Sí, bueno, yo creo que para que existan mutaciones constitucionales tiene que haber una convención, un acuerdo que se produce o bien porque el Tribunal Constitucional, que tiene poder de interpretarla, abre nuevos caminos, insólitos algunas veces. Yo siempre cuento uno que me parece de la jurisprudencia constitucional, que me parece más asombroso, es una interpretación que el Tribunal Constitucional mantiene desde 1981, según la cual, aunque el artículo 149.1 primero se refiere a las competencias exclusivas del Estado, literalmente, no hay que considerar que sean exclusivas, sino que son compartidas. Pues ha modificado la Constitución sin despeinarse esa interpretación. Es así exactamente. Y lo podrá hacer, lo viene haciendo continuamente. Pero cuando se trata de cambios por acuerdos políticos, hace falta, para que se mantengan, que sean consensos amplios. No tienen que ser unánimes, pero sí consensos amplios. Una vez que se establece algún tipo de acuerdo, que sean muy difíciles de cambiar. Los que se refieren al País Vasco, por ejemplo, esa es una comunidad que evidentemente ha ido avanzando en aplicación del Estatuto de Autonomía, que lo permite. El Estatuto de Autonomía es una norma realmente muy flexible, que permite cambiar el contenido de la autonomía hasta extremos de transformar realmente una comunidad autónoma de carácter regional en un Estado de carácter confederal, ¿no? Y lo que ha ocurrido ahí pues, es un proceso de cierta confederalización. El último movimiento, que es el que se ha visto con ocasión de la última investidura, según el cual el Gobierno vasco exige que las normas que afecten al País Vasco sean previamente consultadas, es decir, que restablecen una especie de pase foral que existió históricamente, pues eso nos acerca no ya a una confederación moderna, nos acerca a un sistema de funcionamiento del Estado preconstitucional, ¿no? Preconstitucional. No hay ningún modelo de confederación en el mundo que haya durado. Todas las confederaciones que se han creado progresan hacia la federación, ¿no? Porque mantener el reconocimiento de una soberanía con autodisposición, eso no ha ocurrido nunca en la historia. Pero bueno, continuación a la pregunta. Por supuesto que cabe que se produzcan nuevas mutaciones constitucionales e incluso, bueno, pero las que yo auguro, a las que yo me refiero, son las que se generan fuera de las fronteras españolas en virtud de la normativa comunitaria europea, que en fin, que es muy innovadora y que aquí se nos da hecha. Aquí esa normativa se aplica de modo inmediato y el Parlamento español no participa para nada, ¿no? ¿Y sería posible llegar a poner algún tipo de contrapeso a ese pase inmediato? Por ejemplo, como hace Alemania o como hace también Francia. Bueno, Alemania más bien amenaza que conocer que hace, ¿no? Siempre hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán que dice, que tiene establecido que en fin, se reserva la última palabra antes de aceptar una nueva legislación europea que pueda afectar la Constitución. Y hay sentencias que dicen, advierto a la Unión Europea que como sobrepasen este tal, no las aplico.
hace otra nueva regulación la Unión Europea que da un paso más adelante y el tribunal, se impugna ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional vuelve a decir lo mismo. Advierto que, y así de esas advertencias lleva por lo menos 5, pero nunca ha dicho una norma comunitaria una vez. Ha dicho esto no la aplico porque es contraria a la ley fundamental de Bonn. Realmente ha establecido un núcleo indisponible el Tribunal Constitucional alemán, que bien me gustaría tenerlo aquí también establecido, porque ha llegado a concretar en qué consiste la soberanía que hay que proteger frente a cualquier modificación. ¿En qué se traduce la soberanía? Y claro, lo ha traducido en algunos poderes concretos. Tener la soberanía significa tener el poder de las relaciones internacionales, el mando militar, los tributos y la disposición punitiva penal, el poder punitivo. Esos son los 4 elementos indisponibles. Si hay una norma que sobrepase eso, no se puede aceptar. Pero si se analizan cómo están esos poderes en la actualidad, pues el poder diplomático, la representación internacional está bastante cedida ya en muchas cosas a la Unión Europea. El militar, no digamos, general, ¿no? También en ese tipo de transferencias. El poder tributario depende mucho también de normas internacionales. Y el poder punitivo queda el penal estrictamente, el penal, porque el poder punitivo sancionador está más que disperso. O sea que realmente estamos constituyendo creando una gran construcción política europea que difumina mucho la posición de las constituciones. Es que hay que repetir, cuando yo digo, ayer tuve una discusión muy interesante con un constitucionalista sobre estos temas, más o menos, cuando yo digo que la Constitución se modifica como consecuencia de estas medidas, es exactamente así. Es que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicho hasta la saciedad, todas las veces que se ha preguntado, que las normas europeas, pero no las normas europeas, los tratados, sino una directiva comunitaria, un reglamento comunitario, se aplica con preferente a cualquier norma de derecho interno, aunque sea la Constitución. Es decir, que una mínima norma europea es superior a la Constitución. Superior no es la palabra, pero desplaza a la Constitución. Se aplica preferentemente a la Constitución. Bueno, me parece que esta es la señal de que estamos ante un fenómeno nuevo que no tiene nada que ver con la reforma del artículo 168 que habían establecido nuestros padres constituyentes para protegerla. Claro, yo es que creo que las cláusulas de reforma han sido liquidadas por mutación constitucional. Ahora es que no hay que no hay que usarlas para esto, ¿no? Pero vamos, las normas que vienen todas al final tienen un amparo último en la Constitución o bien en los preceptos que establecen el poder de ratificar tratados o en el artículo 93, que es el que habilita la firma de los convenios, los tratados con la Unión Europea, ¿no? A mí me parece más bien un mundo fenomenal que salva el problema de que nuestra querida infanta princesa Leonor pueda ver una Constitución acomodada a los principios y a los valores de su generación. Ahora, por lo pronto, mucho más cuidadosa con los derechos sociales, con los medioambientales, con el cambio climático. Todas estas cosas no están en la Constitución en ningún sitio, pero vamos a tener lleno nuestro ambiente de este tipo de normativas, ¿no? El derecho al agua, cómo se explota, todo eso es un derecho nuevo que es el derecho de la princesa, ¿no? Muy bien, y una cosa más. ¿Qué constitución va a heredar la princesa en relación con la división de poderes, que parecía uno de los elementos esenciales del constitucionalismo democrático moderno y que ahora está en entredicho en el sentido no en su legitimidad, pero sí en su utilización, en su uso, porque estamos viendo que el Poder Ejecutivo desplaza muy fácilmente al legislativo e incluso hay pues un cierto enfrentamiento con el Poder Judicial también desde el Ejecutivo.
Eso es más triste de contar, la verdad, porque el panorama no es nada bonito. En España no hay separación de poderes, está extinguido ese principio. Por tanto, se ha dado un paso hacia un modelo de gobernación autocrática, con esas palabras. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una fusión, de hecho, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. E incluso más, los dos dependen del liderazgo del partido político que gobierna. O sea, que quien manda es el partido político, o el jefe del partido político, y desde ahí el gobierno, y el gobierno manda en el Parlamento. Pero no, esto es una evidencia, no hace falta ser un experto. Abres la televisión o abres un periódico y eso aparece así con toda evidencia. De modo que de la separación de poderes, que es crucial, es la única manera de evitar tener autócratas que nos gobiernan. Solo queda un último elemento, que es la judicatura, los jueces y tribunales. Ellos nos salvan. Los jueces y tribunales de nuestro país hay que ponerles un monumento, porque en momentos cruciales nos han salvado de cosas gravísimas y lo han hecho cumpliendo su función de un modo admirable. Pero nos tienen entretenidos con esta cuestión del Consejo General del Poder Judicial y su falta de renovación, que es un argumento para ver si dan el último paso, unos u otros dan el último paso y también ocupan ese sitio, que es desde donde se decide el nombramiento de jueces y magistrados. Ojalá se pueda centrar la cosa de otra manera. En España el Poder Judicial no es el Consejo General del Poder Judicial. Eso es un trampantojo. Ahí el Poder Judicial son 2.500 jueces de instancia, que son los que están al lado de nuestras casas y resuelven los conflictos cada día. Hubo otros 2.000 y pico más que están en los órganos colegiados. Ese es el Poder Judicial. Que hay algún nombramiento en el Supremo que está politizado, pues seguro que sí, pero el Tribunal Supremo no resuelve sus asuntos políticamente, desde luego que no. Pongo sobre mi propio conocimiento de esas instituciones, que ya es de muchos años. No hay corrupción en la justicia española, no hay prevaricación en la justicia española. Hay algún caso en el que algún juez ha podido hacer un disparate, pero la justicia española es una justicia limpia y constituida por profesionales todos de mérito. Y no es fácil arrumbar eso, sustituirla por otra cosa, pero si ocurriera, si alguien inventara la fórmula de ya no hay más Consejo del Poder Judicial, pues digo, se podían entretener un poco más los políticos en lugar de hablar tanto del Consejo del Poder Judicial en dotar de medios a los juzgados y tribunales, que son el poder asistido, tienen unos medios tal y se hartan de trabajar con muy pocos medios. Hay que atenderlo mucho más. Pero, en fin, si alguna vez se conquistara el poder judicial por el Ejecutivo, habremos dejado de ser una nación, un Estado de Derecho. Esa es la cosa. De modo que procuremos entre todos decir cosas como la que me acaban de oír y además pidamos a los medios de comunicación que lo vayan diciendo. Porque el otro poder amenazado en estas cosas, para redondearlas, siempre hace falta también amenazar a la prensa, que es la que denuncia lo que está ocurriendo. Ya quedan pocas voces que puedan decir, puedan hacer afirmaciones como esta. Sería, digo, la liquidación del Estado de Derecho si se da un paso más en el sometimiento de la justicia. Para concluir, a ver si concluimos de un modo un poco más optimista. Bueno, yo digo, no pasará, ¿no? Una última cuestión. Si imaginemos que se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas en hacer una reforma parcial de la Constitución, ¿qué prioridades, qué 3, 4 prioridades fijarías tú en esa reforma parcial de la Constitución? Lo que más urge es quitar algunos artículos del título 8, que es el referente a las comunidades autónomas. Lo peor, técnicamente, es el título 8. Tienen algunos preceptos que eran disposiciones transitorias que ya no sirven, se aplicaron y ya no están, digamos, activas, están vigentes, pero no activas. Y también
Eso hay que arreglarlo. Habría que resolver el problema de la sucesión, más que de la sucesión, que eso habría que cambiarlo cuando no es urgente, porque ahora tenemos una reina que y eso no va a alterarse ya, pues no vamos a tener más principitos, según varones. Pero habría que cambiar la regulación constitucional que hace que la esposa del rey se llame reina y el esposo de la reina no se pueda llamar rey en nuestro país, ¿no? Tienen esa curiosidad, ¿no? El esposo de la reina, del rey es reina, pero el esposo de la reina, ese tipo de cosas hay algunas. Está pendiente de modificar el artículo 99, que es un artículo un poco peligroso para el rey. Es el que le atribuye la convocatoria a las fuerzas políticas, las consultas a las fuerzas políticas para proponer un presidente del gobierno. Estos líos de último tiempo hacen que se tenga que meter mucho él personalmente y gastarse políticamente en la elección de unos y otros. Sería mejor que esa función la cumpliera. En la Constitución cabe sin modificarla. Que la cumpliera el presidente del Congreso, hiciera las consultas y una vez que tenga una solución se la proponga al rey y el rey la resuelva. Bueno, en materia de derechos fundamentales tenemos una Constitución espléndida y ahí sí se ha producido esto que vengo contando. Ya tenemos una Constitución multitextual. Dicen, hay que cambiar el derecho a no sé qué, el derecho a no sé cuánto y ampliarlo, pero no hace falta ponerlo en la Constitución ya, porque es que tenemos un extenso título sobre derechos fundamentales en la Constitución. Una Convención Europea de Derechos Humanos que es vinculante para nosotros, que están ahí todos los derechos recogidos y más, y la aplican nuestros tribunales todos los días. Y una Carta Europea de Derechos y Libertades del año 2000, que bueno, son nuevos textos que complementan al texto constitucional. Cuando digo que tenemos una Constitución pluritextual, me refiero a esto, entre otras cosas, ¿no? Porque son todos textos que forman parte de lo que se denomina el bloque de la constitucionalidad, por tanto, tienen valor constitucional. Y, pues no sé, si me dejas un rato, te hago una constitución. Bueno, pero también digo, si me pide una pequeña vanidad, ¿no? Siempre cuando los políticos resulta tan difícil ponerse de acuerdo en qué habría que reformar de la Constitución, esa pregunta, ¿qué habría que cambiar de la Constitución? El Consejo de Estado hizo un dictamen en el año 2006, cuando era Francisco Rubio su presidente, que señaló unos pocos tal. Pero siempre les digo, vamos a ver, ustedes dejan a una docena de profesores serios de derecho público reunidos en un parador un fin de semana y le hacen la reforma constitucional. Todo eso tarda un fin de semana en hacerse ese asunto. No tiene ninguna complicación técnica. Se ha trabajado sobre este asunto durante 40 y tantos años. Hemos escrito miles de páginas y está más que machacado el asunto, ¿no? De modo que saber qué es lo que hay que hacer es facilísimo. Otra cosa es que los políticos quieran que se lo digamos. Ahora solo falta que los podamos convencer. Muchas gracias a Santiago Muñoz Machado por esta espléndida clausura de nuestro ciclo.